cordial saludo. Mi nombre es Daniel Cardosa, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, de San Fernando de Apure. Y yo le voy a hablar sobre los actos administrativos. Sin más preámbulos, comenzaré aportando que los actos administrativos son aquellos que emanan de la administración pública y que sirven de medio o de resolución para imponer su voluntad en el ejercicio de una potestad administrativa. Es básicamente el resultado de una actividad administrativa desplegada de un órgano administrativo. Bien, esta es básicamente la concepción amplia de lo que es un acto administrativo. Sin embargo, estos estudiosos que a continuación analizaremos han aportado una definición distinta de lo que es un acto administrativo. No obstante, estas definiciones coinciden en un elemento característico, que no es otro que los actos administrativos constituyen una declaración de voluntad de un órgano administrativo. Es decir, que un acto administrativo es la declaración de esa voluntad que ostenta el personero o servidor público que en un momento determinado ocupa un cargo que forma parte de la administración pública. Bien, tenemos entonces como ejemplo que para el uruguayo Sayagues Lazo, un acto administrativo es una declaración de voluntad de la administración destinada a producir efectos jurídicos, sean estos efectos generales o particulares. Para Alaprúa Carías, un acto administrativo es una manifestación de voluntad de carácter sublegal realizada por los órganos del Poder Ejecutivo, es decir, por la administración pública, actuando en ejercicio de la función administrativa. Para la doctora Hildegarda Rondón de Sansó, un acto administrativo es una manifestación por excelencia de la actuación administrativa que ejecutan los poderes del Estado. Y para el doctor Eloy Lares Martínez, quien constituye la definición más clara e incluso la más completa, los actos administrativos son declaraciones de voluntad, de juicio o de conocimiento emanadas de los órganos de la administración que tienen por objetivo producir efectos de derecho, bien sean estos generales o individuales. Como podemos observar en esta definición, el doctor Eloy Lares Martínez de alguna manera combina el aporte del uruguayo Sayagues Lazo con el de los juristas Carías y Rondón de Sansó. Y por último, tenemos entonces la concepción legalista, que en nuestra legislación está contemplada en el artículo 7 de la LOPA, que establece que los actos administrativos son declaraciones de carácter general o particular emitidas de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Bien, como podemos observar, aquí tenemos algunos elementos característicos. Primero, que son declaraciones de carácter general o particular. Declaraciones quiere decir básicamente que son manifestaciones de la voluntad de manera general o particular. Segundo, que son emitidas siguiendo las formalidades y requisitos establecidos por la ley. Y tercero, por los órganos de la administración pública. Seguidamente, hablaré sobre los elementos esenciales de los actos administrativos. Y aquí debemos distinguir dos categorías de requisitos o elementos esenciales para la validez de un acto administrativo. Los requisitos intrínsecos o de fondo, que son necesarios para que el acto administrativo ostente legalidad interna, sustancial o material, y los requisitos extrínsecos o de forma. En la primera categoría, que son los elementos intrínsecos o de fondo, podemos contemplar 6, que son la competencia, la voluntad, el contenido, el objeto, la motivación y la finalidad. Mientras que los elementos extrínsecos o de forma está compuesto por 3 subgrupos, que son los trámites que forman el procedimiento constitutivo, las formalidades propias del acto administrativo y los trámites posteriores. Bien, ahora procederé a explicar cada uno de estos elementos. En primer lugar, en los elementos de fondo o intrínsecos tenemos a la competencia. Es importante significar que la competencia constituye quizás el elemento de fondo más importante para la validez de un acto administrativo, porque sencillamente para que un acto administrativo sea validado, el órgano que lo dicte o que lo haya dictado debe ser competente, es decir, debe tener la facultad necesaria otorgada por la ley que le sirva como sustento para actuar. Si el órgano administrativo que ejecute el acto administrativo es incompetente, la consecuencia derivada del acto administrativo no es más que la nulidad absoluta de dicho acto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 19, numeral 4 de la LOPA. Es necesario que el sujeto que está representando el órgano administrativo sea titular del mismo, es decir, que esté investido legalmente
únicamente del cargo que lo acredite como titular de esa institución, de ese organismo del Estado. Esto es lo que se conoce como la actitud. Sin embargo, existe una excepción con respecto a la competencia y es lo que se conoce como la delegación. Esto está previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública y también en el artículo 18, numeral 7 de la LOPA, según la cual el órgano administrativo puede transferir su competencia a un órgano de igual o menor jerarquía para que éste actúe como si fuera el órgano administrativo original. La delegación es básicamente la excepción de la competencia y para que surte efectos legales deben darse los supuestos previstos en el numeral 7 del artículo 18 de la LOPA. Como segundo elemento tenemos la voluntad, que tiene que ver con el hecho de que todo acto jurídico es la manifestación del comportamiento del funcionario que está representando a la administración pública. Constituye un hecho voluntario. Es básicamente la manifestación de la voluntad del titular de un órgano que está en representación de este. Cuando la voluntad del sujeto que representa al órgano está viciada por error, dolo o violencia, el acto administrativo es anulable. La voluntad de alguna manera constituye una manifestación relativamente libre o discrecional. Como tercer elemento tenemos el contenido, que es todo aquello que la autoridad, cuando produce el acto administrativo, ha querido disponer, ordenar o autorizar. El contenido cubre todos aquellos aspectos que la administración está facultada para prohibir, sancionar, autorizar, conceder, restringir, etc. El contenido no es más que esa acción querida y manifestada en el acto administrativo. Obviamente, ese contenido debe ceñirse de manera estricta las reglas generales establecidas, sean estas de rango constitucional, legal o reglamental. Luego tenemos al objeto, que es todo aquello sobre lo cual ha de recaer el contenido del acto administrativo, es decir, lo que ha de sufrir la acción perseguida por el órgano que lo ejecuta. Y luego tenemos la motivación, que es la indicación de los hechos y fundamentos legales que dieron origen al acto. Todo acto administrativo debe ser motivado, porque de lo contrario estaría viciado de la inmotivación, y la inmotivación es violatoria del debido proceso. Y por último tenemos la finalidad, que quiere decir que no basta con que el acto administrativo cumpla con todos los requisitos de fondo y de forma, ni que además haya cumplido con el procedimiento establecido para producirlo. Es además importante y necesario que ese acto cumpla con los fines legales propuestos por el legislador. Es decir, el acto administrativo de alguna manera debe producir una finalidad. Y por otro lado tenemos los elementos extrínsecos o de forma. Y en primer lugar tenemos los trámites que forman el procedimiento constitutivo, que son el conjunto de requisitos o formalidades legales necesarios para la elaboración del acto administrativo. Para poder conocer cuál es ese procedimiento constitutivo, es necesario consultar la ley especial de la materia de que se trate, porque no todos los requisitos previos para la conformación del acto administrativo son iguales. En segundo lugar, tenemos las formalidades propias del acto administrativo, y aquí debemos referirnos al artículo 18 de la LOPA, que de manera expresa nos dice cuáles son esas formalidades. En primer lugar, la identificación del organismo del cual emana el acto. En segundo lugar, la ubicación en el tiempo, la fecha, el espacio y el lugar donde se ha indicado el acto. La indicación de la persona o el órgano al cual va dirigido, la narración de los hechos, entre otros. Por último, tenemos los trámites posteriores. Aquí tenemos que distinguir si los actos administrativos generan efectos particulares o generan efectos generales, porque estos trámites complementarios y posteriores tienen que ver básicamente con la forma de dar a conocer los actos administrativos. Si el acto administrativo genera efectos particulares, la forma de darlo a conocer es a través de la notificación de ese acto, mientras que si ese acto administrativo genera efectos generales, la forma de darlo a conocer es mediante la publicación, mediante los medios que los estados hayan dispuesto para tal fin, le hace Gaceta Nacional, Estatal o Municipal. Y como último tema de esta presentación, hablaré sobre los vicios del acto administrativo. Y se entiende por vicio el acto administrativo aquellas irregularidades que adquieren al existir con categoría tal que incluye violación a la ley anterior y superior, y por lo tanto con consecuencias tales que le hacen perder su valor y la capacidad de producir efectos jurídicos que normalmente le son propios. Esto significa que ante las existencias de estas irregularidades que pueden afectar a la validez o a los efectos que el mismo acto produzca, el vicio genera la invalidez de los actos administrativos y por carecer, como se verá, de los requisitos del acto desarrollados por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Debe reseñarse que los vicios de los actos administrativos se han dividido en dos tipos: vicios de fondo o sustantivos y vicios de forma. Los vicios de fondo son los que afectan los elementos o requisitos desde el ámbito objetivo, es decir, la competencia, el objeto, el motivo, la finalidad. Y los vicios de forma son aquellos derivados de la exteriorización del acto administrativo, tanto en lo que atañe al procedimiento previo como a la motivación. Podemos notar al observar este cuadro con detenimiento
cómo están plasmados los vicios que se generan de acuerdo con la competencia, el objeto, el motivo y la finalidad. Como podemos notar, en la competencia encontramos la incompetencia constitucional y la incompetencia legal. La incompetencia constitucional está formada por la usurpación de autoridad y la usurpación de funciones, y la incompetencia legal está formada por la extralimitación de funciones. En el objeto tenemos la ilegalidad, que está formada por la imposibilidad jurídica, la indeterminación en el contenido del acto y el acto de imposible ejecución, que nos habla sobre la imposibilidad fáctica. En el motivo encontramos el falso supuesto, que nos habla de hecho y de derecho. El hecho está formado por las inexistencias, fallos o no relaciones, y el de derecho está formado por las erróneas y o no existentes. Y por parte de la finalidad tenemos la desviación del poder, que se refiere a que haya sido dictado con un fin distinto al del legislador. Y tenemos entonces los vicios de forma, que como podemos notar se dividen en tres. Nos habla primero del vicio de procedimiento, que está compuesto por la ausencia absoluta del procedimiento, es decir, cuando no existe el procedimiento, por el vicio del procedimiento y por las irregularidades irrelevantes y no validantes. Es importante señalar que estas dos primeras clasificaciones son susceptibles a que haya una nulidad que pueda generar que el procedimiento quede sin efecto por medio de ese acto. Y tenemos entonces la inmotivación, que está compuesta también por tres, que son la absoluta, la escueta o suficiente y la motivación confusa contradictoria. Y por último, podemos notar la inobservancia de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la LOPA. Eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.